tardes. Bienvenido para UNIDES en su 20 aniversario. Es un placer estar recibiendo a los muchachos a presentar su tesis de doctorado. Antes les voy a pedir que puedan poner sus móviles en modo silencio, ¿verdad? Para que no tengamos interrupción. El día de hoy vamos a tener el acta de evaluación de la forma de culminación de estudios de monografía número 110 y 111. La defensa del trabajo, factores de riesgo de falla y corrupción del trabajo de parto en América Latina, una revisión sistemática de estudios publicados en 2015-2025, presentada por autores Valle Augusto Mora Rocha, Tashani Elisha Ciudad. En la carrera Medicina y Cirugía, doctor José Antonio Delano Martínez, siendo los miembros del jurado de defensa de monografía debidamente autorizados por la instancia correspondiente y conforme al programa de evaluación establecido para tal efecto. Presidente, doctora María Auxiliadora Bermúdez, secretario, doctor Pedro José Silva, vocal, doctor Edwin Ramón López. Podemos iniciar, podemos pasar. Tienen entre 20 y 30 minutos para la presentación, un periodo de preguntas, posteriormente el jurado, y luego el jurado nos va a solicitar a todos los presentes que salgamos para ellos debatir sobre el trabajo y posteriormente nos llaman para entregar. Buenas tardes, doctora Bermúdez, doctor López, doctor Silva, familiares presentes, doctor Delano. Mi nombre es Brian Mora, mi compañera es Tashani Ciudad. El día de hoy vamos a presentar nuestra tesis para otorgar el título como médico general. Como decía el doctor Medrano, nuestro tema es la falla de inducción del trabajo de parto en mujeres embarazadas. Es una revisión sistemática desde el año 2015-2025. Entonces, para comenzar, vamos a hablar un poco sobre lo que es inducción del trabajo de parto, definirlo, ¿verdad? Tenemos que la inducción del trabajo de parto, pues esta se define como lo que es iniciar de forma artificial lo que son las contracciones uterinas para así lograr el parto vaginal exitoso. Generalmente se suele hacer cuando queremos o lo que representa continuar con el embarazo representa un riesgo mayor que finalizar el mismo. En nuestro estudio se pudo ver de que la tasa de lo que es inducción del trabajo de parto ha ido aumentando hasta un 25%. En aquellos países de ingresos altos. Sin embargo, en los Países Bajos la tasa es bastante baja y esta se define que es por diferentes factores, como lo que son las infraestructuras de los hospitales, puede ser por cómo ha estado siendo atendido lo que son los médicos o como la capacitación médica que ha estado en estos últimos años. La falla de inducción está definida como la imposibilidad de alcanzar un trabajo de parto efectivo y activo tras la administración de métodos de estimulación uterina que conllevan a cesáreas no planificadas. Estos factores se asocian y se incrementan con la morbilidad materna, como son infecciones, hemorragias postparto o complicaciones quirúrgicas. Los factores de riesgo que aumentan y se incrementan mayormente serían pacientes que son vivíparas, pacientes que tienen obesidad materna, pacientes que presentan comorbilidades como diabetes gestacional, hipertensión gestacional, o pacientes que tienen un feto con un tamaño elevado o su cervix no es favorable. Hablando sobre nuestro planteamiento del problema, si bien la inducción del trabajo de parto es una intervención cada vez más común en la práctica obstétrica contemporánea, no siempre se traduce en un parto vaginal exitoso en la dinámica cotidiana de los servicios hospitalarios, ya que esto pueden ser múltiples factores como pueden ser maternos, pueden ser fetales, pueden ser obstétricos y contextuales. Puede influir en el desenlace de la inducción, generando una amplia variabilidad de los resultados. Entonces la pregunta a nuestro problema sería: ¿cuáles son los factores de riesgo asociados con el fracaso de la inducción del trabajo de parto en mujeres embarazadas atendidas en países de América Latina?
según la evidencia disponible en los estudios publicados en los últimos 5 años, que serían el año 2015 al año 2025. Para contestar nuestra pregunta de investigación, es muy importante indagar internacionalmente los estudios más recientes. En Estados Unidos, el estudio Ferret en el año 2021 se realizó una evaluación en pacientes nulíparas de 39 a 41 semanas, realizándose un caso de control. La tasa de fracaso fue de 2%, fue una tasa bastante baja. Siempre presentaban lo que son riesgos como son índices de masa corporal mayor de 40, unas pacientes que presentaban una estatura baja o incluso tenían dilatación menor de 2 centímetros. Por otro lado, en China, en el año 2022 se realizó un estudio poblacional de más de 700 mujeres, bueno, 720, realizándose una tasa de éxito de un 84.2. Estas pacientes tenían riesgo de inducción debido a su obesidad y fue un fracaso de 2.8. En Etiopía se realizó en el año 2022 con sus colaboradores, hicieron un estudio retrospectivo de 743 mujeres, siendo una tasa de fracaso aumentada de 24.4, teniendo riesgo de pacientes que eran menor o igual de 30 años, pacientes que vivían en áreas rurales o eran pacientes nulíparas, tenían un score de bicho menor de 5 o presentaban rotura prematura y presentaban hipertensión gestacional. Sin embargo, en Indonesia se hizo casos de control de 248 mujeres, donde mostraron que la obesidad pregestacional aumentaba multiplicado por 4 y que la tasa de fracaso era de 3.8. En conclusión, los factores maternos como el índice de masa corporal, el score de bicho disminuido o la hipertensión son métodos usados que determinan el éxito o fracaso de la inducción. Como justificación tenemos que es muy importante sintetizar y saber los métodos de esta revisión sistemática, porque es importante los factores de riesgo, porque podemos ir a prevenir como médico o sistema de salud pacientes que presenten estos factores como diabetes, edad avanzada o mujeres embarazadas que son obesas, ya que podemos tratar de manera más eficaz, ya que este estudio nos indica una seguridad mejor para las pruebas obstétricas. Como justificación tenemos que tiene una gran relevancia social. Esta revisión se fundamenta en el derecho de todas las mujeres a recibir una atención obstétrica segura y informada y adecuada a su condición. Tenemos que la relevancia clínica es muy importante, no una cesárea innecesaria. En este sentido es que pacientes que tienen una falla de inducción en el trabajo de parto y sin embargo presentan estos factores como son diabetes gestacional, hipertensión, que pueden conllevar a una cesárea o que presenten un score de bicho menor de 5. Como objetivo general tenemos analizar los factores de riesgo asociados a la inducción del trabajo de parto en mujeres embarazadas en países de América Latina mediante una revisión sistemática de estudios publicados en el año 2015 y 2025. Como objetivo específico, describir las características metodológicas y epidemiológicas de los estudios realizados en América Latina que evalúan la falla de inducción del trabajo de parto. Otro objetivo específico tenemos lo que es identificar los factores sociodemográficos, antecedentes clínico-obstétricos y condiciones maternas previas al embarazo, que se han asociado con un mayor riesgo de inducción fallida del trabajo de parto.
sintetizar las evidencias disponibles sobre las condiciones de embarazo, factores fetales y características del seno, una prescripción que se relaciona con el fracaso y la inicio de trabajo de parto. Otro de los objetivos tenemos que es determinar los factores vinculados al manejo clínico de la inducción, la atención prenatal y las condiciones del entorno hospitalario, que incluyen la probabilidad de falla de inducción del trabajo de parto en el contexto latinoamericano. Hablando sobre el marco teórico, tenemos que la falla epidemiológicamente, la falla de inducción en el parto ocurre entre un 15 a un 30% a nivel mundial, con mayor frecuencia en pacientes nulíparas. La definición, no existe una definición única en la guía como la OMS, la describe como la ausencia de trabajo de parto en un ciclo completo de intervenciones apropiadas. Y los tipos de inducción pueden ser dos tipos, ya que puede ser uno farmacológico o el otro puede ser mecánico. Que el mecánico pues ya tiene que ver con que es un catéter con balón o combinador seleccionado según la norma especificada. Hablando de sus indicaciones, la inducción se recomienda solo con indicación médica, clara como embarazo por término, ruptura prematura o membranas arteriales, que no deben realizarse de forma efectiva. Hablando sobre los factores de riesgo de la falla de inducción, tenemos la edad materna, que esta puede influir negativamente en la contractilidad uterina. Otra sería lo que es la obesidad, ya que esta altera la farmacodinámica y los inductores y reduce la respuesta a la miometría. Otro factor sería lo que es la nulliparidad. Son pacientes nulíparas que implican un vello uterino no remodelado y limitan lo que es la nulliparidad. Entre otros tenemos lo que son los factores obstétricos, como son el cuello uterino desfavorable, presentando un gestor de bicho bajo. El gestor de bicho lo que hace evalúa y sintetiza las probabilidades de inducción que sean exitosas. Un paciente que presenta un gestor de bicho menor de 5, lo que presenta es una maduración cervical. Un gestor de bicho mayor de 7 está listo para la inducción, ya que evalúa lo que es el A, B, C y D. El A es altura, B borramiento, C consistencia y D dilatación. Y tenemos lo que son los factores de riesgo fetales, que ya puede ser una macrosomía o una macrocisión, que esto ya conllevará a una cesárea. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es el diseño metodológico en este trabajo. Primero que todo, tenemos que saber, como habíamos mencionado en el título, que es una revisión sistemática. Una revisión sistemática que quiere decir que estas son herramientas metodológicas que nos permiten hacer estudios que se utilizan mayormente en el área de la salud para así poder extraer el conocimiento empírico y responder lo que es una pregunta de investigación en nuestro caso. Generalmente estos son estudios observacionales, o sea que puede ser estudios de caso, estudios de cohorte y estudios transversales. Entonces, lo que son las revisiones sistemáticas, estas se guían bajo lo que son una serie de guías y de normas, como en este caso lo que son las guías PRISMA, las guías MUS, las guías O y manual Cochrane. Entonces, primero que todo en esta diapositiva nosotros pusimos los pasos que nos recomiendan las guías PRISMA para cómo realizar nuestro trabajo. Lo primero que nos indica es cómo debemos de hacer, formular nuestra pregunta de investigación. Formular esta pregunta de investigación, posteriormente debemos de establecer de dónde o qué criterios de elegibilidad queremos ir nuestro estudio. Posteriormente debemos identificar dónde vamos a extraer o qué base de datos vamos a utilizar para recolectar nuestra información. Posteriormente se hace la extracción de lo que son los datos y se evalúa lo que es la calidad. Y después se hace lo que es una síntesis, ya sea cuantitativa y cualitativa. Entonces aquí nosotros pusimos lo que es un flujograma en el PRISMA, que aquí podemos explicar cómo fue realizado nuestro estudio y de dónde utilizamos o conseguimos nuestra base de datos, que fue de 5 bases de datos diferentes. Como podemos ver, utilizamos PubMed, Embasement,
cielo y lila, siendo cielo y lila las más utilizadas en Latinoamérica. Nosotros conseguimos al final de nuestra recopilación de datos un total de 175 artículos. De nuestros 175 artículos nosotros partimos a eliminar artículos que no a utilizar, como por ejemplo aquellos que se duplicaban. Artículos duplicados nosotros los eliminamos de nuestro estudio. Posteriormente, aquellos artículos que considerábamos que no contaban con nuestros criterios de inclusión en nuestro estudio, los procedemos a excluir y excluimos hasta lograr un total de 51 artículos. De esos 51 artículos procedimos a eliminar para tener simplemente 46 artículos. De ahí comenzamos a elegir los trabajos para nuestro estudio o los estudios para investigación. De esos 46 estudios nosotros eliminamos a aquellos que no contaban con OR ni RR, porque esto es algo fundamental para nuestro trabajo. El OR, que es la probabilidad relativa y el riesgo relativo, es sumamente importante hablando de los factores de riesgo. Y ya que esos estudios no lo incluían, lo eliminamos. Eliminamos 11 artículos de esos. Después eliminamos a aquellos que no definían una falla de inducción de trabajo de parte del trabajo. Entonces, como era otro punto específico e importante, lo eliminamos a 10 artículos. Y después aquellos que no incluían o no hablaban de factores de riesgo o lo muy importante de la investigación, lo excluimos, lo eliminamos y dejamos un total de 11 artículos. Esos fueron los 11 artículos con los cuales realizamos nuestra revisión sistemática. Entonces, aquí tenemos nuestra tabla de resultados. Como hablamos anteriormente, les voy a decir brevemente lo que es nuestro resultado. De esos 11 artículos, se estudió a un total de 22.000 mujeres. De esas 22.000 mujeres se eliminaron, de esas 22.000 mujeres, solamente 9.000 mujeres tuvieron una falla de inducción de trabajo de parto. Eso nos dejó una tasa de 48.8%. De esas 22.000 mujeres, 13.000 mujeres sí lograron tener porque fue un parto vaginal exitoso. Y de nuestro estudio, los 11, 7 fueron retrospectivos, o sea, con estudios que ya tenían base de datos, y otros que eran prospectivos, o sea, que eran estudios que se seguirían estudiando conforme el tiempo. Entonces, brevemente vamos a ver nuestros 11 artículos. Hablamos de los autores, del objetivo, de la población y un poco de los factores de riesgo estudiados. Entonces tenemos aquí que Silva en el año 2017 en Brasil, él quiso estudiar en su investigación, evaluar el uso del misoprostol y sus resultados. Entonces él tomó una población de 412 mujeres, siendo esas 412 mujeres 198 ovíparas y 214 multíparas. ¿Qué quiso estudiar? Él quiso estudiar un Birdshot menor de 6 como un factor de riesgo para la falla, la paridad, la edad materna y lo que era el RPM, no ruptura prematura temprana. Posteriormente, el Lerby en el año 2019 él quiso evaluar la longitud cervical por ultrasonido. Entonces, él tomó a un grupo de 88 gestantes con un Birdshot menor de 6. Quiso estudiar como un factor de riesgo a aquellas mujeres con una longitud cervical mayor de 3.3 centímetros. Después tenemos a Handal, que en el año 2019 en los Estados Unidos, él quiso comparar el uso de misoprostol, más que todo el que hay que estudiar las vías de administración. Entonces tomó a 239 mujeres. A ellas, de esas 122 mujeres, se administró misoprostol vía oral y a las otras se les administró vía vaginal. ¿Qué quiso estudiar? Pues la vía de administración. Después tenemos a Lee en el 2016, que quiso evaluar los resultados perinatales según el índice de masa corporal en la inducción erectiva. Él hizo un estudio masivo de 17.000 mujeres. De esas 17.000 mujeres, él obtuvo o estudió mujeres con índice de masa corporal diferentes. Unas de 30 a 39.9, otras de 40 a 49.9 y otras mayores de 50. Entonces, los factores de riesgo que él quiso estudiar, obviamente el índice de masa corporal, la edad, el tipo de parto. Y tenemos a Álvarez, que en el año 2019 él quiso estudiar lo que era la inducción y su relación con la cesárea y evaluar lo que eran los factores asociados al parto de las mujeres del bajo riesgo. Entonces, él obtuvo una población de 3.000 mujeres, las cuales un 45% sí accedieron a lo que fue una inducción y las otras 38.6% fueron cesáreas.
Entonces, después tenemos a Levin, que en el año 2016 hizo evaluar lo que era la duración del trabajo de parto, ver cómo afectaba eso en que fallara la inducción del trabajo de parto. Entonces, él tomó una población de 478 mujeres con preeclampsia y quería estudiar pues, la duración del trabajo de parto. Después, Díaz, en el año 2022, hizo evaluar la longitud cervical por ultrasonido y por parto vaginal tras cesárea previa. Él tomó a un grupo de 140 mujeres con cesáreas previas y un Birdshot menor de 6. Entonces, la longitud cervical era un factor de riesgo que él también quería estudiar la edad, la calidad y la incidencia previa. Entonces, aquí vamos a hablar de nuestros hallazgos, que encontramos los principales hallazgos de nuestro estudio en cada factor de riesgo. Primero vamos a hablar del índice de masa corporal. Este fue estudiado en 2 de nuestros artículos. Recordando el artículo de Lee, que fue el artículo masivo de 17.000 mujeres, en el que estudió mujeres con índice de masa corporal diferentes. Las mujeres con índice de masa corporal mayores de 50 tuvieron una tasa de probabilidad de cesárea de 48.8%. Aquellas mujeres con 39 a 39.9 tuvieron una tasa de cesárea de 28.9%, y aquellas mujeres que tenían un índice de masa corporal de 40 incluso tuvieron una tasa más alta aún de cesárea, que fue de 50.3. Hablando ahora de lo que es la edad materna, esta fue estudiada en 5 artículos. De nuestros 5 estudios no fue relevante, ninguno pudo determinar de que la edad materna podía ser un factor de riesgo para decir que podía fallar lo que es la inducción del trabajo de parto. No se pudo concluir eso. Entonces, en lo que es el nivel educativo, que fue Velo en el año 2019, él quiso estudiar a aquellas mujeres con una escolaridad superior para ver si ellas podían tener una probabilidad de tener una cesárea tras una inducción. Y si se pudo determinar en los resultados de que esto podía ser más por determinantes de la salud, que si era posible por los determinantes de la salud y perspectivas del parto y del paciente que influían más en la toma de la decisión. En la paridad ahora, en el estudio de Silva en el 2017, él quiso estudiar lo que es la multiparidad y la nulliparidad. Entonces, la multiparidad siempre, obviamente, nosotros sabemos que hay más tasa de éxito para que sea un parto vaginal. Entonces, en su estudio, él pudo concluir de que las multiparas tenían una tasa de éxito alta, de un 73% de un parto vaginal exitoso, mientras que las nulliparas un 48% de probabilidad. Acá en el Birdshot, otro factor de riesgo, como sabemos, se estudió en 8 de nuestros artículos. En estos 8 artículos, por ejemplo, en el que fue el de CIPA, igual de 2017, que fue un estudio de cohorte retrospectivo, él tomó una población de 412 mujeres con Birdshot de 4 y 5. Estas representaron una tasa alta de éxito, de tener una probabilidad de un parto vaginal exitoso, mientras las que tenían un Birdshot, una puntuación de Birdshot más baja, una tasa más baja de probabilidad. Y con la longitud cervical, esta se quiso estudiar en el estudio del CERVI en el año 2019, tomó a las 88 gestantes y de esas 88 gestantes post término que quiso estudiar las que tenían una longitud cervical mayor de 3 y las que tenían una longitud cervical menor de 3. Las que tenían una longitud cervical menor, pues tenían una tasa menor de éxito, o una tasa menor de cesárea, de hasta un 25.6%. Y las mujeres con una longitud cervical alta, una tasa más alta de 76.9%. Aquí ahora hablando de los cumplimientos de los protocolos clínicos, Álvarez en este año, en el 2019, quiso estudiar la adherencia al protocolo, pero siempre teniendo en cuenta aquellas mujeres que tuvieran un score de Birdshot alto, o sea que tuvieran adherencia al protocolo clínico, pero con el Birdshot adecuado. Entonces, aquellas mujeres con adherencia al protocolo, pero con un Birdshot bajo, una tasa alta de cesárea 57.1, y aquellas con un Birdshot alto de una tasa más alta de 34.9%. Y aquí en este estudio fue la duración del trabajo de parto en el 2016, que se quiso analizar como un factor de riesgo mayor de las 24 horas. Entonces, mayor de las 24 horas sí se pudo identificar que esta podría incluir a una tasa más alta de cesárea. O sea, prácticamente afectando más a las mujeres nulíparas y a las mujeres preeclampsas. Y aquí en los factores de riesgo del sistema de la salud, este estudio se hizo por Vela en el año 2019, en el cual el PUS quería identificar a aquellas mujeres que fueran atendidas en los sectores privados
de que había una probabilidad más alta de tener una cesárea en la inducción del trabajo de parto, y esto se asociaba más a factores socioeconómicos, a la cultura y cómo podía influir esto igual en la toma de decisiones. Aquí en este cuadro simplemente son estos 11 estudios, pero en este cuadro nosotros queremos hacer pausa para tomar en cuenta que esto es simplemente haciéndolo en base a los criterios o a la escala de Ottawa, que esta es una escala que se utiliza en las revisiones sistemáticas para lo que es valorar lo que es la transparencia del trabajo, valorar lo que es el nivel de sesgo y valorar más que todo la calidad de los estudios. Esto se valora, como podemos ver acá, por dominios, entonces se valora por 3 dominios diferentes, por los cuales son la selección, cómo se estudió la muestra, la calidad de cómo se extrajo la muestra, y podemos identificar en este estudio, pues 4 de estos estudios son de calidad alta y los otros calidad moderada, entonces se revisó pues, según lo que fue la escala. Y nuestras conclusiones, pues ya hablando de las conclusiones, ¿verdad? Los estudios sobre lo que es la falla de la inducción del trabajo de parto en América Latina muestran una gran heterogeneidad metodológica, predominando lo que son los estudios retrospectivos. Y como había mencionado anteriormente, en nuestro estudio tuvimos una tasa de 40.8% de falla de inducción del trabajo de parto, con vacíos de evidencia en Centroamérica, en el Caribe y en los rurales. Ahora hablando en relación a los factores sociodemográficos y antecedentes maternos, los más asociados a la falla fueron, como habíamos mencionado, la disparidad, la obesidad, lo que es la mayor educación y la atención privada. Sin embargo, hay variables como lo que es la edad avanzada, los antecedentes obstétricos, también abortos previos y comorbilidades crónicas que no se estudiaron tanto. Con respecto a los factores en el embarazo actual y las condiciones fetales, cervicales, siempre sabemos que el riesgo de shock bajo y la longitud cervical mayor de 3 siempre va a ser un predictor para una cesárea tras la inducción del trabajo de parto. Y en cuanto a los factores vinculados al manejo clínico y la inducción del inductor hospitalario y el cumplimiento de los protocolos, el uso adecuado del mesoprostol, el tiempo de la inducción y la vigilancia activa siempre van a favorecer a lo que es un parto vaginal. Pero aún falta lo que es la evidencia sobre la calidad perinatal, la experiencia del personal y los métodos mecánicos, monitoreo fetal y la infraestructura de los hospitales. Bueno, continuando con las recomendaciones, tenemos las recomendaciones médico-asistenciales. Evaluar siempre el puntaje de dicho antes de iniciar la inducción y, si es posible, complementar con medición de los músculos cervicales con ecografía. Considerar mayor vigilancia y tiempo de inducción en ovíparas y mujeres con obesidad severa, que han índice de masa corporal mayor de 40 o igual. Aplicar protocolos clínicos de inducción de manera estricta y uniforme, evitando cesáreas con progresión lenta sin indicación clara. Como recomendación a las autoridades hospitalarias de Nicaragua, estandarizar y implementar protocolos nacionales de inducción del parto basados en evidencia, aplicables en todos los niveles de atención. Fortalecer la capacitación del personal sobre inducción en pacientes nulíparos, pacientes con un índice de masa corporal elevado y el uso adecuado de métodos combinados. Es muy importante también recomendar que tienen que garantizar insumos básicos como prostaglandina, métodos mecánicos como ultrasonido o monitoreo fetal continuo en todas las unidades. Como recomendaciones a la comunidad académica, realizar estudios prospectivos en Centroamérica, el Caribe y poblaciones rurales o indígenas, actualmente no representadas. Investigar los factores ausentes en la literatura regional como macrosoplina, diabetes gestacional o presentación fetal y calidad de monitoreo. Y explorar causas institucionales y culturales del cumplimiento del protocolo de inducción del parto. Muchas gracias.
rapidez o estudio para encarar. Bueno, primeramente nos motivó las prácticas en nuestro internado en ginecología. El tema, nosotros miramos frecuentemente la falla de inducción y en el trabajo de parto a veces hay pacientes que terminaban por cesárea, ya sea por un factor existente en la paciente, y para nosotros fue bastante interesante indagar más a fondo el por qué no terminó en un parto sino en cesárea. Y pienso que a nivel nacional influye mucho este tema porque es importante reconocer el factor que lo está ocasionando, ya que esto nos puede ayudar a prevenir como actitud médica y realizar prácticas obstétricas más seguras y eficaces con evidencia científica. En ese aspecto, ¿piensa usted que el fracaso fue por la indicación de la institución? ¿Cómo valorar a qué persona, a qué paciente se le iba a efectuar esa inducción quirúrgica? Bueno, lo que usted me está queriendo decir es que por qué sucedió. Porque hubieron pacientes que ya tenían obesidad materna o incluso eran pacientes nulíparas. La mayoría eran más nulíparas que terminaban en cesárea debido a que estas pacientes nulíparas, su periodo uterino no era remodelado. Y eso limitaba lo que era limitaba que su cuello uterino no fuera remodelado, y entonces se le administraba ciclos de farmacología y a la final no concluía a una inducción y terminaba siendo una cesárea. ¿Ustedes encontraron el motivo verdadero que los impulsó a hacer el estudio de Nicaragua? Pues mayormente, como decíamos nosotros somos impulsados por nuestras prácticas médicas. Entonces, más que todo fue por el momento en el que nosotros queríamos mirar el porqué, el factor de riesgo y por qué, porque nosotros miramos, pero nos incentivó más eso. Y lo hicimos en Latinoamérica porque como siempre indagábamos previamente y miramos de que las tasas eran bastante bajas, a veces en las instituciones, entonces queríamos estudiar para poder así dejar más que todo evidencia pues, científica, hacerlo un poco más relevante en Latinoamérica. Ese fue el motivo por el cual decidimos hacer. Sin embargo, en estos estudios que ustedes encontraron, no se ve exactamente cuál fue el motivo que impulsó a la institución. Porque lo mejor es un parto espontáneo. Si fueron unos factores de riesgo de llave, de obesidad, entonces un término, ¿encontraron esos datos? Sí, lo más relevante, como creo que nos enfocamos al momento, fue el factor de riesgo. Eso fue lo más relevante que encontramos, fue por ejemplo el saber el por qué, pero fue el dato más relevante, saber los factores de riesgo, cuál era el más importante, la obesidad. Eso es diferente, porque lo encontramos en sí, creo nosotros, como decimos, porque todo fue enfocado en los factores de riesgo y cómo podían ser los determinantes que fallara con la inducción. Interesante el estudio, lo que dice que realmente es algo que se realiza todos los días, lo que tenemos la oportunidad de hacer un estudio, le damos unos casos, le damos seguimiento y sacamos los resultados. Pero esto nos aporta información válida por la cantidad de casos que se estudian y que lo podemos transportar y orientar y también hasta poder llegar a alguna conclusión que le pueda servir a los diferentes servicios hospitalarios. Una pregunta, según lo que ustedes tienen, saben que las tasas de falla son bien altas, ¿no? En su caso 40.8, casi en la mitad va a fallar. En base a eso, una pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué recomendación le darían a los ginecólogos, a los servicios? Si por ejemplo
o sea, que la indicación, un método, lo que hemos dicho, esos son los factores de riesgo que nosotros ya conocemos que nos pueden complicar y que nos van a hacer la inducción transmedial. ¿Ustedes recomendarían, sabiendo que tienen y sabiendo este estudio que ustedes hicieron y conociendo de que el alto porcentaje falla, de que esta paciente vendrá de inducción o no? ¿O le invitarían directamente a la cesárea? ¿O qué recomendaciones darían según lo que ustedes tienen hasta el momento? Pues dependiendo, como dice usted, más que todo nos está dando los datos de los factores de riesgo, más que todo. En ese caso yo consideraría, pues, más que todo guiándonos por el Virchow, porque sabemos que el Virchow es un predictor que nos indica de que cómo va a proceder la inducción del trabajo de parto. Si es bajo, y si es un score de Virchow pobre, lo correcto, más asociado a los factores de riesgo que ella tiene, que sabemos que está propensa a la falla de la inducción del trabajo de parto, en el caso yo diría que sería probable más una indicación para cesárea, porque ya viendo los factores de riesgo, sabiendo el score de Virchow bajo, todo eso es más propensa a que falle. Entonces estaríamos más que todo predisponiéndola a un proceso en el que sabemos que probablemente pueda fallar. Ahora, hay otra parte donde hay algunos estudios internacionales que mencionaban ahí, donde hacían un poco conversiones o inducciones en pacientes que tenían cirugías previas anteriores, por ejemplo, cesáreas anteriores. Encontraron algún dato en Latinoamérica que estén haciendo ese tipo de procedimientos, que hagan inducciones en pacientes con cirugías anteriores. Siempre en nuestro estudio encontramos, en los estudios anteriores que estudiamos, que no, que siempre era, por ejemplo, era contraindicación definitiva realizar una inducción en aquellos pacientes que tuvieran cesáreas previas por el alto riesgo de que hubiera una proteína. Entonces, ese fue el dato que encontramos, que era una contraindicación absoluta. Por decirlo así, es la única contraindicación absoluta para no realizar inducción. ¿Cuáles son las indicaciones de inducción? Bueno, Que se inducen los pacientes, porque acuérdate que el estudio es de inducción, ¿verdad? sí. Eso, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, pacientes que son Por ejemplo, en Nicaragua, pues, digamos, está establecido los pacientes que se van a inducir, qué caso se van a inducir, en qué momento y todo eso. Bueno, entonces, en lo que nosotros encontramos en el estudio, lo que sabemos, pues más que todo, siempre se indica la inducción del trabajo de parto, aquellas mujeres que llegaron a un embarazo, por ejemplo, los embarazos prolongados, más de las 40 semanas de gestación, a aquellas mujeres, por ejemplo, en el caso de cuando haya una receta de proteína, se indica siempre que se está en edad avanzada o gestación avanzada del embarazo, se indica a aquellas pacientes. Y pero más que todo en los casos de embarazos prolongados. También está las pacientes con diabetes gestacional, se habla de que mientras ellas estén metabólicamente estables, no se debe de inducir hacer que lleguen hasta un trabajo de parto más, o sea, hay hasta una semana gestacional más avanzada. Entonces, en aquella paciente. Porque uno de las fallas es, digamos, que dijeron la longitud cervical, la maduración cervical, ¿no? Entonces, entre más indicaciones tengamos, mayor falla vamos a tener, porque si esas pacientes no tienen maduración cervical, la longitud cervical es mayor de cuánto es, en la maduración, en el score de Virchow, menor de 5. Y si suben mayor de 6, ya mayor de 7, pues tendría que irse a un trabajo. Ustedes dijeron que embarazo prolongado, embarazo por término de indicación. Sí, se dice que es indicación más que todo por el riesgo que conlleva que, por ejemplo, un embarazo de 41 semanas ya prolongado
hay más riesgo de enfermedad fetal, que puede haber una fetal en proteína, y más que habla de eso. Por eso siempre se dice que es indicación de trabajo de Pero en Nicaragua no indicaba en embarazo prolongado. Como no llegamos a embarazo prolongado. no llegamos a embarazo. Eso fue por el Porque, digamos, como decía la doctora, lo ideal es que la paciente que se encadene o que haya una maduración cervical fisiológica, ¿sí? Eventualmente, como dicen nosotros, le podemos dar una ayudadita. Ahora, ¿qué factor de riesgo tiene la obesidad? ¿Por qué creen ustedes que falla tanto? Se habla de que la obesidad, con nuestro estudio, ¿verdad? Más que todo es cómo afecta la obesidad en la farmacodinámica del cuerpo. O sea que por la obesidad se necesitan de dosis más altas, o sea, para inducir el trabajo de parto, y generalmente por eso falla, porque tal vez se pone la dosis que usualmente se pone en la persona con obesidad, y entonces eso es lo que pasa, más por el afectar a la farmacodinámica del cuerpo también. Agregándole a lo que dice mi compañero sobre la relación de la farmacodinámica, también reduce a la miometría en la obesidad. Los tiempos de inducción, ¿cuánto están establecidos los tiempos de inducción? ¿Cuánto tiempo vamos a inducir? Se habla de que el proceso A nivel de internacional, porque ustedes reducen la relación internacional. sí, se habla más que todo que la inducción de trabajo de parto no debería de pasar las 24 horas o sea, se inicia la inducción de trabajo de parto y no debe durar más de 24 horas. Se inicia, por ejemplo, si es para maduración cervical, que sería si utiliza la mesocontrol, sería 24 microunidades cada 6 horas por 4, en algunos lados sería 4 a 6 dosis. Ya después de ese tiempo prolongado de uso de mesocontrol y no hay modificaciones cervicales, no hay avance en el engordamiento, en la dilatación, se puede definir como una falla de inducción de trabajo de parto. Es como más que todo que cuando se complementa el ciclo farmacológico y no hay una evolución, se da la falla de inducción de trabajo. Y esa falla de la inducción es indicación de una interrupción alta del embarazo. Si ustedes encontraron que la falla de la inducción es una indicación necesaria, o pueden esperar. En lo que nosotros, se sacó nuestro estudio, se hablaba de que si después de las 24 horas y después de ciclos adecuados de administración de los fármacos, sí se debería de definir como una falla de inducción de trabajo de parto y sí sería un factor para la indicación necesaria. Después del tiempo pasado y la dosis adecuada. Encontraron cuál fue la indicación más frecuente para el estudio de trabajo de parto y de Sí, eso, con respecto a eso, pues más que el principal, nos salía que era la preparación prolongada. Ese era el principal factor para inducir el trabajo de parto, por todos los factores de riesgo, por todo lo que puede conllevar. Entonces, ese fue el principal que nos salió en el embarazo prolongado. Pero como el principio nos mencionó, aquí casi nunca se llegan embarazos más de 40 semanas, pero con respecto al estudio sí se habla de eso. ¿Qué?
Por cada pregunta instalamos. Ay, me lo va a prestar el día que me toque hoy. Mire. Vamos a pasar ahora a la lectura de la acta de evaluación de la forma de comunicación de estudio. Tenemos aquí la acta 110. En la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a las 16 horas del día viernes 22 de agosto de 2025, reunido en la sala de Unides los miembros del jurado para la defensa de la investigación monográfica, título: Factores de riesgo de falla de inducción del trabajo de parto en América Latina. Una revisión sistemática de estudios publicados entre 2015 a 2025. Autor: Tashani Elisha Ciudad. Carnet: 1901-019. Carrera: Medicina y Cirugía. Número de cédula: 601-3128-1001. Tutor: el doctor José Antonio Medrano Martínez. Siendo los miembros del jurado de la defensa de la monografía, el presidente, la doctora María Auxiliadora Bermúdez Placet, el secretario, el doctor Pedro José Silva Serna, y vocal, doctor Edwin Manuel López Núñez. Debidamente autorizado por la instancia correspondiente y conforme a los procedimientos de evaluación establecidos, para tal efecto acuerdan la siguiente calificación: 92. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Otro. Vamos a continuar, ¿verdad?, con el acta número 111, que menciona que en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, a las 16 horas del día viernes 22 de agosto de 2025, reunidos los miembros del jurado de la defensa de investigación monográfica con el título Factores de riesgo, ¿verdad?, de falla de inducción del trabajo de parto en América Latina, una revisión sistemática del estudio publicado entre 2015 y 2025. Autor: Brian Augusto Mora Rocha. Con carnet: 1901-0004, carrera Medicina y Cirugía, con cédula 201-2401-1001S, y con el tutor, el doctor José Antonio Medrano. Siendo los miembros del jurado, doctora María Auxiliadora Bermúdez, doctor Pedro José Silva Serna y doctor Edwin López. Debidamente autorizados por la instancia correspondiente y conforme con los procedimientos de evaluación establecidos para tal efecto, acuerdan la calificación de 92. ¡Felicidades, muchachos! ¡Felicidades! Alright, thank you, Sir Danisha. Alright, thank you, Sir. Dale, Brian. Excelente. That's what I'm saying. Me parece ahora bien, Brian. Of course you will, girl. Aplauso, el aplauso. Elisha. Dale, mi. Dale a mi mamorita. Tía, tome foto porque yo soy el del video. Todos se ven simpáticos. Por la felicidad. La felicidad.
Felicidades. Felicidades. Éxitos y bendiciones. Muchas felicidades a la familia. Gracias. Felicidades, felicidades. Gracias por todo. Sí, pero